Bueno, vamos a dar inicio. Les agradezco que hayan asistido de manera puntual. Vamos a iniciar con lo que es ahora nuestra sucesión legítima. Hablaremos de manera directa lo que significa la sucesión legítima para que entonces vayamos observando un poco sobre todas estas formalidades que se necesitan dentro de una sucesión legítima. Vamos a ir consultando también de manera correspondiente a nuestro Código Civil. En este caso usaré el Código Civil para el estado de Chiapas, el cual todavía sigue vigente y es el que utilizamos en estas circunstancias. Bueno, para que podamos hablar de lo que es una sucesión legítima, lo primero que debemos encontrar es la apertura de la sucesión. En este caso hablamos de que la herencia legítima se abre. Vamos a encontrar aspectos que la ley menciona sobre las circunstancias en el momento que puede comenzar o se valida esta clasificación. El primero va a ser cuando no hay testamento o el que se otorgó es nulo o ha perdido su validez. El segundo, cuando el testador no dispuso de todos sus bienes. El tercero, cuando no se cumpla la condición impuesta al heredero. El cuarto, cuando el heredero muere antes del testador y repudia la herencia o es incapaz de heredar si no se ha nombrado un sustituto. Recuerden que también en este caso las herencias que han sido repudiadas, es decir, que no hay herederos, ahora se tiene que proceder mediante una sucesión legítima para encontrar los herederos más próximos en grado de parentesco. Ahora, todos estos, digamos, circunstancias establecidas que han estado por la ley, vamos a encontrarlos en nuestro código. Es necesario consultar el código, porque cuando siendo válido el testamento no deba subsistir la institución de heredero, significa que podrán estar las demás disposiciones hechas en la ley y la sucesión legítima porque solo comprenderá los bienes que deban corresponder al heredero instituido. Significa que podemos encontrar distintas circunstancias sobre las sucesiones. Muchos de los casos devienen de aquellos testamentos que no han podido ser validados o que fueron anulados por tener la necesidad de las formalidades de la ley, o bien en muchos aspectos se encuentran porque no cumplen, como vimos, con cuestiones de capacidad, con cuestiones de formalidad, dependiendo del tipo de testamento que se quiso otorgar. Ahora, como mencionamos, uno de los aspectos necesarios dentro de nuestra doctrina es que dentro de esta sucesión legítima, todo tiene que ser mortis causa. Cuando escuchamos las palabras sucesión, significa que es mortis causa. Ahora, en este aspecto encontramos que la muerte puede ser real por causas naturales o por un acto declarativo judicial, es decir, por una muerte presunta, es de aquellas personas que no se tiene ningún conocimiento de su paradero y en este punto no se puede acreditar que puedan seguir con vida, pero tampoco se acredita que efectivamente tienen, ejemplo, acceso al cuerpo o acceso a las actas de defunción. Es decir, en este proceso, ¿no? Vamos a encontrar las necesidades de otros procedimientos judiciales como es este, ¿no? Un acto declarativo judicial de que la persona está ausente. Como mencionamos, el certificado de defunción es emitido por un oficial del registro civil y constituye la prueba del fallecimiento del causante. La sucesión se abre en hora, día, mes y año de la muerte. Es decir, aquí ya empieza también a correr en el aspecto del concepto de que la sucesión legítima es el proceso legal que se sigue para repartir los bienes de una persona que falleció sin testamento o con el testamento inválido. En este proceso, la ley establece quiénes son los herederos y la parte de la herencia que les corresponda a cada uno. Es decir, vamos a estudiar el orden de prelación. Entonces, en vía legítima van a ser aquellos que tienen el derecho de recibir los bienes del causante por disposición de la ley. Ahora,
hay que tener en cuenta, ¿no? El orden de prelación y si todos los herederos son mayores de edad, capaces y están de acuerdo, también podrían acudir a un notario para realizar los trámites sucesorios. En caso contrario, se inicia el proceso judicial, es decir, la denuncia de esta sucesión legítima para poder establecer un juicio de herencia, como es conocido. Ok, aquí en esta diapositiva yo les presento el orden de prelación, es decir, quiénes son los parientes más próximos y por qué. Vamos a ver cada uno de ellos los aspectos necesarios sobre este orden de prelación, por ejemplo, de la sucesión de los descendientes. En la primera circunstancia podríamos hablar si la muerte de los padres quedaren solo los hijos, la herencia se dividirá entre todos por partes iguales. Ahora, cuando concurran descendientes por el cónyuge que sobreviva y éste le corresponde la porción de un hijo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1598 del Código Civil para el Estado de Chiapas. En la siguiente circunstancia, si quedaren hijos y descendientes de ulterior grado, los primeros se heredan por cabeza y los segundos por estirpes. Lo mismo se observará tratándose de descendientes de hijos premuertos incapaces de heredar o que hubieran renunciado a la herencia. Es decir, cuando hablamos de descendientes, encontramos los de primer grado y básicamente los de segundo grado, que son los de ulterior grado. Estaremos hablando de descendientes como hijos y descendientes, en su caso, como nietos. Por eso menciona que hay una diferencia a los que heredan como de manera principal y a los que heredan de manera secundaria. Si solo quedaren descendientes de ulterior grado, la herencia se dividirá por estirpes y si en alguna de estas hubiere varios herederos, la porción que a ella corresponda se dividirá por partes iguales. Es decir, ejemplo, si quedaran puros nietos. Ahora, de acuerdo al artículo 1585 del citado código, menciona la circunstancia de cuando hijos con ascendientes, estos solo tendrán derecho a alimentos que en ningún caso pueden exceder de la porción de los hijos. Es decir, cuando se encuentran en este caso los padres del de Cujus, que dijimos que es el autor de la herencia, y sus descendientes. Ahí se encuentra el punto clave, ¿no? También hablamos de que los grados de parentescos se encuentran el grado de adopción. En este caso, el adoptado hereda como un hijo, pero no hay derecho de sucesión entre el adoptado y los parientes del adoptante. Concurriendo los padres adoptantes y descendientes del adoptado, los primeros solo tendrán derecho a alimentos. Ahora, si el intestado no fuera absoluto, se deducirá del total de la herencia la parte que legalmente le haya dispuesto al testador y el resto se dividirá de manera que disponen los artículos que preceden. En esta circunstancia aplica cuando mencionamos que existen testamentos que únicamente formaron parte de algunos bienes o de un par de bienes y los demás quedaron básicamente a expensas de lo que suceda de acuerdo a la repartición en la sucesión legítima, es decir, no están mencionados, no están repartidos, no quedó nombrado nadie con ellos. De eso es de acuerdo a los descendientes. Ahora, a los ascendientes, es decir, hablamos de padres o abuelos o tatarabuelos en su caso. A falta de descendientes y de cónyuge, sucederán el padre y la madre por partes iguales. Es decir, si no existen descendientes ni tampoco un matrimonio legal establecido, o bien una sentencia judicial que reconozca la última parte que vemos en el primer párrafo, que es una relación concubinaria. De acuerdo a esta sucesión de ascendientes, también si solo hubiere padre o madre, el que viva sucederá al hijo en toda la herencia, es decir, si alguno de ellos ya hace falta, pues de manera directa el ascendiente que quede vivo es el que va a heredar. Si solo hubiera ascendientes de ulterior grado por una línea, se dividirá la herencia por partes iguales, es decir, lo que mencionamos, ascendientes y los de primer grado no están, entonces el segundo grado son los abuelos. Si hubiera ascendientes por ambas líneas, se dividirá la herencia en dos partes iguales
y se aplicará uno a los ascendientes de la línea paterna y otro a los de la línea materna. Es decir, ambos contienen la facultad de tener este grado de parentesco reconocido. Si el reconocimiento se hace después que el descendiente haya adquirido bienes cuya cuantía, teniendo en cuenta las circunstancias personales del que reconoce, haga suponer fundamentalmente que el motivo, el reconocimiento y el que reconoce ni sus descendientes tienen derecho a la herencia del reconocido y el que reconoce tiene derecho a alimentos. En este punto, los reconocimientos, ejemplo de paternidad, son muy comunes en el punto donde lo que se busca es precisamente acceder de manera a la sucesión legítima por el grado de parentesco. Vamos al siguiente, que es el cónyuge, ¿no? La sucesión del cónyuge. El cónyuge no es nada más ni nada menos que los esposos, es decir, la esposa o el esposo que queda precisamente para heredar, es decir, en nuestro código vamos a encontrar el cónyuge supérstite, que es el término correspondiente que nosotros le damos a a este grado de parentesco, ¿no? Por lo tanto, el cónyuge que sobreviva concurriendo con descendientes tendrá el derecho de un hijo. Si carece de bienes o los que tiene al morir el autor de la sucesión no igualen a la porción que a cada hijo debe corresponder, lo mismo se observará si ocurre con hijos adoptivos del autor de la herencia. En el primer caso del artículo anterior, el cónyuge recibirá íntegra la porción señalada. En el segundo caso, solo tendrá derecho a recibir lo que baste para igualar sus bienes con la porción mencionada. Ahora, si el cónyuge que sobrevive concurre con ascendientes, la herencia se dividirá en dos partes iguales, de las cuales una se aplicará al cónyuge y la otra a los ascendientes. Es decir, si lleva un grado de preferencia y determinación este vínculo legal matrimonial. En su caso, el cónyuge recibirá las porciones que le correspondan conforme a las circunstancias o los artículos que hemos mencionado, siempre y cuando también se considere esta falta, ¿no? De descendientes, ascendientes, hermanos. El cónyuge sucederá en todos los bienes. Es decir, ya no debe existir una repartición. Antes de hablar de los colaterales o de los concubinos y todavía del fisco del Estado, ¿alguien tiene alguna duda, una aportación o algo que necesite comentarme? Clara, Teresa, Virginia, No, Luis, de mi parte no, maestra, gracias. De mi parte, no, maestra, gracias. ok. Clara, ¿estás por ahí? Sí, maestra, estoy por acá. ¿Ninguna duda hasta el momento? No, maestra. Ok, gracias. Entonces podemos continuar hablando de ahora los colaterales. Recordemos que dentro de los colaterales hablamos de los hermanos, son básicamente el segundo grado que nos queda de manera cercana. Así que si solo hay hermanos por ambas líneas, pues ambos sucederán por partes iguales. Ahora, si concurren hermanos con medios hermanos, aquellos heredarán doble porción que estos, es decir, el grado de parentesco más próximo está relacionado con la cuestión sanguínea, ¿no? Entonces van a llevar como este grado de preferencia los hermanos directos hacia los hermanos indirectos. Ahora, si llegan a concurrir hermanos con sobrinos o hijos de hermanos o de medios hermanos, que sean incapaces de heredar, es decir, que al menos sean menores de edad, ¿no? O que hayan renunciado a la herencia, los primeros heredarán por cabeza y los segundos por estirpes, teniendo en cuenta lo dispuesto
dentro de, el apartado del reconocimiento sobre el parentesco, ¿no? Por eso, dentro del mismo, en la línea colateral, solo los hermanos representan, ¿no? De manera directa. Ya sus descendientes, entonces, en su caso, pasan al momento de que los hermanos en línea directa no estén, hayan fallecido o bien sean incapaces de heredar. Como hemos visto, puede ser también no solo por la edad, sino por algún padecimiento mental, alguna discapacidad mental que no pueda o no permita que dejen en este sentido el pleno uso, ¿no? Como bien se menciona en algunos testamentos, el pleno uso de las facultades mentales. Ahora, a falta de hermanos, pues sucederán sus hijos. En este caso siempre hablamos por estirpes, ¿no? Entonces, la porción que les toque a cada uno como sobrinos, pues será repartida de manera igual, ¿no? Por partes iguales. A falta de cualquiera de los que hemos hablado o de los parientes más próximos dentro del cuarto grado, sin distinción de línea ni considerando al doble vínculo, heredarán por partes iguales. Es decir, a falta de descendientes, ascendientes, colaterales, ¿no? Vamos a pasar a los de cuarto grado, es decir, como a los tíos, como a los hijos de los sobrinos, ¿no? Hasta ese punto. Al aplicar las disposiciones anteriores, se tendrá en cuenta lo que ordena también el capítulo que mencionamos sobre los concubinos. Vamos a tener en cuenta que los concubinos es básicamente una relación de pareja donde han compartido vida en común, pero esta vida en común no está legalmente fundamentada como lo está el matrimonio, es decir, con un acta de matrimonio, ¿no? Para el reconocimiento de estos vínculos se necesita realizar un juicio especial donde se haga el reconocimiento por sentencia de este grado de parentesco. Teniendo esa sentencia del reconocimiento de grado de parentesco, entonces ya podemos hablar de esta sucesión de los concubinos. Por eso se reconoce tanto a la concubina como el concubinario, porque ellos tienen derecho a heredarse recíprocamente, aplicándose las disposiciones relativas a la sucesión del cónyuge, siempre que hayan vivido juntos como si fueran cónyuges durante al menos 3 años que precedieron inmediatamente a su muerte o cuando hubiesen tenido hijos en común, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Esas son las formalidades que el Código Civil tiene como requisito fundamental sobre este reconocimiento de los concubinos y concubinas. Ahora, en el caso de que ninguno de estos parientes exista y ninguno de ellos se haya podido localizar, entonces va como último recurso, ¿no? Al final de esto se encuentra el fisco del Estado, es decir, lo que también se le conoce como beneficencia pública. El fisco del Estado actúa o se presenta a falta de todos los herederos llamados en los capítulos anteriores, sucede cuando sea heredero del Estado. Y entre los bienes que le corresponda existan bienes raíces que no sean necesarios para los servicios públicos conforme al artículo 27 de nuestra Constitución. Ahora, se venderán los bienes en pública subasta antes de hacerse la adjudicación, aplicándose a la Tesorería General del Estado el precio que se obtenga para los gastos públicos. Es decir, no significa que de manera directa el Estado, ¿no? Se ocupe de estos bienes, sino que se considera una venta judicial y en esta venta judicial, pues lo que recaude pasa directamente a lo que bien dice la tesorería, es decir, a la parte patrimonial del Estado. Van a haber otras disposiciones que también se deben tomar en cuenta de acuerdo a la sucesión, tanto testamentaria como legítima. Van a haber distintas circunstancias sobre la apertura y la transmisión de la herencia. Ya vimos que la regla general en la apertura de una herencia es básicamente
al momento en que muere el autor de la herencia y cuando se declare la presunción de muerte de un ausente. Ahora, en este aspecto, ya después de considerar el derecho a heredar, ¿no? Pueden aceptar o repudiar la herencia. Todos tienen la libre disposición de estos bienes. La herencia, por ejemplo, dejada a las niñas, niños y adolescentes y demás incapacitados, será aceptada por sus tutores, quienes podrán repudiarla con autorización judicial previa audiencia del Ministerio Público. Es decir, todas estas facultades para que tengan un valor, pues tienen que estar en juicio, tienen que estar bajo conocimiento de nuestro juez civil. Cualquiera también de los cónyuges podrá aceptar la herencia que le corresponda sin necesidad de autorización del otro. La herencia en común será aceptada o repudiada por los cónyuges y en caso de discrepancia también va a resolver el juez. La aceptación de las herencias puede ser expresa o tácita. Es expresa la aceptación si el heredero acepta con palabras terminantes y tácita si ejecuta algunos hechos en que se deduzca necesaria la intención de aceptar o aquellos que no podría ejecutar sino con su calidad de heredero. Recordemos que la expresión en materia de derecho es fundamental, ya sea escrita o verbal. En este caso, si estamos en juicio, tiene que ser escrito, porque los herederos que básicamente no se pongan de acuerdo sobre la aceptación o repudiación, podrán aceptar unos y también podrán repudiar otros, ¿no? Puede que queden bienes libres. Y en el caso también es importante recordar que no todas las cuestiones testamentarias traen derechos, sino que muchas de ellas también traen obligaciones. Y el hecho de que traigan obligaciones, pues no significa que puedan renunciar de una forma tan sencilla, porque heredar obligaciones eventualmente conlleva a este compromiso directo por el grado de parentesco. Entonces, ahí es también donde entra en un sentido las cuestiones del albacea, ¿no? No podrá ser albacea el que no tenga la libre disposición de sus bienes. No podrán ser albaceas, excepto en el caso de ser herederos únicos. Aquellos, por ejemplo, los magistrados y jueces que estén ejerciendo jurisdicción en el lugar en el que se abre la sucesión. Es decir, no puede haber un interés múltiple, ¿no? No pueden conocer del asunto y al mismo tiempo pretender ser herederos. Los que también por sentencia hubieran sido revocados otra vez del cargo de albacea. Recuerden que la albacea también va a administrar bienes de la herencia y también va a dar informes sobre el estatus de cada uno de ellos. Y el código menciona algo importante que dice los que no tengan un modo honesto de vivir. En este caso también interviene, por ejemplo, distintos antecedentes de cualquier tipo, tanto los penales como administrativos o civiles, que puedan comprobar, ¿no? Que esta persona no puede ser de manera digna de confianza directa. Es decir, que haya atravesado ya algún tipo de proceso. Ejemplo, las obligaciones de un albacea es la presentación, en su caso, del testamento, y en el caso de esta sección sobre legítima, pues únicamente el aseguramiento de bienes de la herencia, la formación de los inventarios, la administración de los bienes y la rendición de las cuentas del albaceazgo, el pago de deudas mortuarias, hereditarias y testamentarias en su defecto, la participación, adjudicación de los bienes entre herederos y si existieran también la defensa en juicio y fuera de él, así de la herencia como de la validez del acto sucesorio. También representar a la sucesión en todos los juicios que hubieran de promoverse en su nombre o se promovieron de ella y también los puntos que en juicio o la autoridad mencione para este albacea, ¿no? Son más utilizados de manera directa en la sucesión testamentaria. Muchas veces ya son nombrados, ¿no? En los mismos testamentos para su actuar. En este caso también es importante, de acuerdo a los inventarios y la liquidación
de la herencia, es decir, ya deben cumplir con este punto según lo disponga los códigos ya de los procedimientos civiles, donde también va a presentarse en los términos legales la adjudicación de cada uno, ¿no? Ok, estos son los puntos necesarios que necesitábamos tratar sobre la sucesión legítima. Por mi parte, son los necesarios a presentar. No sé si existe alguna otra aclaración que les sea mencionada. Clara, ando leyendo tu mensaje. Maestra, si una persona que fallece y no deja testamento y existen medios hermanos, ¿cómo se reparten los bienes o cómo se llevaría la repartición de los bienes? En este caso es el procedimiento que acabamos de platicar. Tiene que abrirse una sucesión legítima porque precisamente los medios hermanos tienen que compartirse de manera directa con este grado de parentesco del autor de la herencia, es decir, si es su ascendiente con esta particularidad, entonces pueden entenderse dentro de esta facultad de medios hermanos. Hay que ver también en qué papel el autor de la herencia es otro medio hermano o es un ascendiente o en qué grado se encuentra, ¿no? Pero es necesario hacer la denuncia de la herencia de manera civil a conocimiento del juez civil, porque todos tienen que ser repartidos en el grado de parentesco que corresponde, es decir, si hay uno directo, pues vimos que van a llevar preferencia los hermanos de manera consanguínea directa y los que sean medios hermanos, pues van a recibir la mitad de eso. Sí, Clara, de nada. Entonces, maestra, Sí, sí, doña los Pati, que le escucho. son, haga de cuenta que si una persona estuvo detenida por X razón, como hay antecedentes penales, no puede, ser sucesor, puede ser sucesor de una herencia. No, sí, sí puede, Así le siempre, entendí, ¿no? sí O puede, estoy mal. ajá, pero sí puede, siempre y cuando no sea, por ejemplo, la víctima, mientras no haya sido el autor de la herencia, entonces sí puede ser heredero. Pero esos derechos hereditarios se pueden perder, claro, si al autor de la herencia, por ejemplo, cometió algún acto de violencia o un delito patrimonial en su contra y tenía este derecho hereditario, lo va a perder con esa sentencia o con esos antecedentes penales, pero siempre y cuando tengan el grado de parentesco. Si él, por ejemplo, cometió un delito, pero con un Sí, pero, tercero, entonces no tiene nada que ver. ajá. Sí, Ah, ok, que no sea directamente el daño hacia quien le va a heredar. Ah, exacto, ok. hacia el Gracias, autor de la maestra. herencia, exacto. Gracias, maestra. Claro que sí, doña Pati. Bueno, entonces les agradezco que hayan llegado al final de nuestra clase. Cualquier duda o material, de todas formas, pienso enviarles al grupo unos pequeños resúmenes ahorita que terminemos para su lectura final, que pues básicamente también les podría ayudar en algún punto sobre su actividad para aquellos que todavía la van a realizar. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Gracias, Creo que maestra. sí. De nada a ustedes. Que tengan una linda tarde. Gracias, maestra. Bonita tarde también para usted. Gracias. Gracias, cuídense. Bye. Gracias. Gracias, maestra. Claro que sí, de nada.